El ahorro es progreso, dice el dicho. Sin embargo, ¿sabemos cómo hacerlo? Bueno, no te preocupes. Para eso tenemos a Ara Retadora, que en su Instagram nos cuenta cómo lograrlo. En su caso, todo empieza como un reto, y hoy ya es una de las creadoras de contenidos de finanzas personales más reconocidas en Perú. Así que si quieres conocer su historia, quédate con nosotros. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de Contenidos. El día de hoy tenemos una invitada que nos va a contar su camino generando contenidos sobre finanzas personales. Su camino ha sido todo un reto, como podemos ver en su nombre, y ahora voy a pasar a presentarla. Ella es Ara Retadora. Ara es fundadora del blog Ara Retadora, como lo conocemos en Instagram. También es socia de Fashion Hunter, un emprendimiento de moda circular. Es parte de la comunidad Somos Conciencia, es redactora de Invertir Joven y Vitamina M. En lo personal, hemos grabado en el podcast de Cristian en Invertir Joven un episodio y también escribimos en el blog de Invertir Joven. Sin más que añadir, bienvenida Ara a Contenidos. Hola a todos, muchas gracias Diego por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes esta noche y nada, feliz de poder compartir lo poco que sé humildemente con ustedes y pasar un buen rato contigo. Genial, sí, eso es lo que siempre tratamos en este programa, ¿no? Como te comentaba antes de empezar la grabación, la idea es conocer tu historia, conocer tus mejores hábitos en cuanto a lo que haces, a lo que te dedicas en el contenido y también conocer tus mejores tips o consejos para poder generar contenido como lo vienes haciendo. Para los que no la conocen, Ara en su blog nos habla sobre los mejores hábitos para administrar nuestras finanzas, empezando desde el ahorro hasta muchos otros temas. Pero esta historia tiene un inicio y es un inicio muy interesante. Todo empieza con un reto que ella misma se pone. Entonces quisiera que Ara nos cuentes cómo es que empieza este reto de un año sin compras. Claro que sí. Vamos en orden cronológico, como siempre me gusta todo porque mi mente es súper estructurada, entonces siempre trato de explicar todo cronológicamente. Bueno, me tendría que remontar al 2016 cuando yo naturalmente empecé a usar un presupuesto porque digamos que empecé a trabajar ya más allá de practicante, ¿no? Como contratada, entonces empiezas a tener un sueldo un poco más alto. Digamos que un poder adquisitivo más alto y también una responsabilidad del dinero más alta, con otro tipo de responsabilidades a nivel de gastos, ¿no? Y esto por lo mismo que yo soy, por naturaleza, digamos, una persona ordenada, ¿no? Que le gusta la organización, dije, ¿cómo hago esto si no es con un presupuesto, ¿no? Entonces hice un presupuesto, me puse igual metas de ahorro, más que metas de ahorro como número, mi meta en ese entonces era poder irme a estudiar afuera, porque yo en la universidad no tuve la oportunidad de irme a estos intercambios, ¿no? Que muchas amigas hicieron. Entonces uno de estos sueños, anhelos que yo tenía era apenas trabaje quisiera pagarme una experiencia similar, ¿no? Entonces, con este objetivo en mente, bueno, fui consciente con mis finanzas alguna parte del tiempo, pero luego finalizando el 2016 me tocó pagar mi tarjeta de crédito con bastante de lo que había ahorrado. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy una persona que le gusta mucho la moda. En esa época, para mí, que me gusta la moda, creo que significaba tener que comprarme todo, por lo visto. Entonces, literalmente, eso fue lo que hice. Y entonces, terminando el 2016, mucha parte de mis ahorros se fue a pagar mi tarjeta de crédito. Felizmente no pagué intereses, pero sí se fue para ese canal, ¿no? Entonces, un poco la lección que me queda en este impacto, que fue en diciembre del 2016, fue, oye, si sigues así, claramente no vas a llegar a la meta que tienes, ¿no? O sea, claramente no te vas a ir a estudiar pues ni a la esquina. Entonces dije, tengo que hacer algo radical, tengo que hacer algo que cambie esta mentalidad que yo tengo que hacer algo que me quite estas ganas de siempre estar comprando. Y en el 2017 hago el año sin compras, ¿no? Que el hashtag es un año sin compras. ¿De qué trata este reto? Como para contarles un poco, porque cuando yo digo un año sin compras, casi que me dicen que, pero no comiste por un año. Claro, se presta a malas interpretaciones. A muchas interpretaciones, entonces es importante aclararlo. El año sin compras aplica para aquellas categorías que son una debilidad en tema de administración de dinero para nosotros.
En mi caso lo era la ropa, los zapatos, los accesorios y cosas innecesarias en general. Estas cosas que venden, por ejemplo, en tiendas como, no voy a decir el nombre, pero como estas tiendas chinas que han abierto ahora acá en Lima y que entras y hay pura, no sé, pues accesorios y cosas de miles de colores, que tienes el mismo, pero ahora quieres en verde agua y en rosado y en morado. Entonces, este comportamiento de consumo, digamos, yo lo quería cambiar. Entonces, para mí, a eso aplicó el año sin compras, ¿no? Aplicó a todas esas cosas que yo realmente mirando mi closet dije, oye, no necesito más, ¿no? No necesito más. Tengo un montón de ropa, tengo un montón de zapatos. No necesito más. Lo que yo sí necesito es poder lograr mi meta de ahorro, irme a estudiar, seguir creciendo profesionalmente, vivir experiencias en otros países. Eso es lo que yo realmente necesito, ¿no? Entonces, para eso aplicó el reto para mí. Para otras personas pueden ser otras cosas. Por ejemplo, a Cristian le encantan los libros, pero es una persona muy organizada en sus finanzas, pero si no fuera organizado, de repente tendría que hacer un año sin compras de libros. Aplica para distintas categorías dependiendo de tu caso. Sí, de todas maneras, ¿no? Todos tenemos esa debilidad. Yo creo que en mi caso podría ser, no sé, la comida. Creo que en el caso de Christian también. Él comenta eso en el episodio contigo, que le gusta gastar mucho en comida también. Sí. Y se nota. Y bueno, en cuarentena también, esa puede ser la debilidad de mucho. Pero entonces tenemos aquí a Ara que hace un cambio, se da cuenta que sufre de este patrón de consumo y dice, ¿sabes qué? Me voy a poner este reto. Y es muy interesante cómo empieza a evolucionar y se empieza a transformar. Quisiera ver si nos puedes contar qué sigue después de ese primer año que haces el año sin compras. ¿Qué resultados tuviste y qué siguió después? Claro que sí, en verdad, eso, Diego, es lo que más me impactó, ¿no? Porque al inicio todo era un proceso distinto, diferente, me generaba un poco de ansiedad, es más, porque era algo desconocido, o sea, es raro algo que tú haces normalmente en automático, de pronto decirle a tu cuerpo y a tu mente, oye, no lo puedes hacer. Y justamente el blog sale a raíz de eso, porque yo dije, necesito que la gente sepa qué estoy haciendo, o sea, mis amigos, mi familia sepan que estoy haciendo esto, para que ellos me metan presión también. Y yo un poco no caer en la debilidad de romper esta promesa que me he hecho a mí misma. Antes de empezar, una de las cosas que más me motivó fue las ganas de darle la contra a la gente, porque mucha gente me dijo, Ara, nunca vas a poder hacer eso. Ara, no hay forma que tú logres eso. Amas comprarte ropa. O sea, Diego, mi hobby era irme de compras. O sea, un poco el fuego del inicio fue, oye, le tengo que demostrar a esta gente que si yo me propongo algo sí lo puedo lograr. Y luego ya esto fue cambiando y se fue modificando y las emociones en los primeros meses eran un poco de ansiedad, de no poder hacer algo que tú estás acostumbrado a hacer, pero también con mucho aprendizaje, porque luego de estos primeros meses en los cuales solo te concentras en lo que no puedes hacer, empiezas a ver todas las otras cosas que sí puedes hacer. Por ejemplo, se fueron presentando situaciones, que este es un caso que siempre pongo como ejemplo, que es cuando las chicas tenemos un matrimonio, no es como el hombre que se cambió la corbata y cambió todo el outfit. Es un súper vestido que cuesta bastante, ¿no? Más los zapatos que le tienen que hacer match al vestido, más no sé qué, etcétera. Entonces tuve una de estas circunstancias y fue bravazo porque mi manera de solucionarlo fue, oye, voy a buscar a estas amigas que son la misma talla que yo, las voy a visitar y que me presten un vestido. Y al final, de una necesidad, en lugar de automáticamente ir a la compra, pucha, salió una reu con amigas súper entretenida, probándonos ropa, matándonos de risa, y logré poder cumplir la necesidad que tenía en ese momento, ¿no? Y así fue como fue evolucionando más adelante también. Fui encontrando otro tipo de soluciones ante estas necesidades que salían, modificando mi ropa. De repente me aburría de cómo me quedaba un pantalón, me iba al sastre y le pedía que le cambie algo. Y fui haciendo esto que volvió mi vínculo con las cosas materiales que yo tenía mucho más claro, mucho más estrecho. Y también me hizo entender que hay un comportamiento consumista muy potente en nosotros, ¿no? Pero que tenemos todo el poder de cambiar. Claro, sí, me parece genial ese tema, lo último que mencionaste, ¿no? Cómo ante la necesidad la creatividad sale a relucir. Yo creo que eso es algo muy importante, no solo, o sea,
en la vida en general, ¿no? No solo, no sé, muchas veces la creatividad se relaciona con o artistas o, no sé, ahora que está muy de moda las startups, ¿no? Tienes que ser creativo, pero en verdad todo nace de que ante adversidades en la vida uno tiene que volverse creativo. Entonces, como vemos, la historia que es muy, muy interesante y es un claro ejemplo de cómo cambiar malos hábitos, que al final todos tenemos por ahí algún mal hábito, ¿no? Que queremos sacar. Justo eso te iba a decir, más que ante la adversidad, creo que hemos perdido la costumbre de en el día a día, sin necesidad de mucha adversidad, recurrir primero a la creatividad y luego a las soluciones que hoy en día, digamos, están a la mano o son fáciles, ¿no? Entonces hemos perdido esta parte de ser recursivos que es tan poderosa para nosotros como desarrollo personal, que es tan poderosa para poder ayudarnos a descubrir otras cosas. O sea, si no fuese por ese año sin compras, yo quizás nunca hubiera creado este blog, yo quizás nunca hubiera empezado a investigar acerca de finanzas personales, quizás nunca hubiera conocido personas como ustedes que tienen tanto valor y no estaría aprendiendo tanto, ¿no? Entonces, de este momento en el cual nosotros hacemos una pausa, que también tiene que ver mucho con temas de mindfulness, por ejemplo, hacemos una pausa, dejamos de estar en automático y evaluamos cómo podemos tomar una mejor decisión, qué está en nuestro control, podemos cambiar muchas cosas hacia algo mejor en el presente y en el futuro. Entonces, realmente por eso te decía al inicio, o sea, es loquísimo cómo esto me dio mucho más de lo que yo esperaba. Justo eso que mencionas, vamos a regresar a esa pregunta que casi al final la tengo aquí apuntada, porque sí creo que en tu caso, y en el caso de muchas personas, yo también me incluyo, este mundo de los contenidos nos da muchas oportunidades, pero no me quiero adelantar. Y sí, y tienes muchísima razón cuando mencionas que estamos muy acostumbrados al facilismo, ¿no? Yo creo que ya en esta era en la que la tecnología suple muchas cosas, o sea, la sociedad está armada, ya poniéndonos un poco filosóficos, está diseñada para que todo sea cada vez más fácil, no hay ese espacio para la creatividad en lo cotidiano. Yo quiero conocer, y creo que muchos estamos interesados, decimos, ok, Ara ya puso su reto, cambió hábitos, supo administrar mejor sus dineros, sus impulsos de compra, pero ¿cuál es el paso que das de hacer todo esto a generar contenidos? Porque claro, yo puedo decir cambio mis hábitos, pero no tengo por qué contárselos a nadie, por qué empezar después a educar a los demás, a compartir información, que yo creo que eso ya es un paso diferente, que no necesariamente está relacionado a lo anterior. Sí comentaste que fue por querer demostrarle de repente esa competitividad, pero una cosa es que ya, yo les digo, mira, sí lo estoy haciendo, pero de ahí a generar lo que está generando hay un paso bastante grande. Sí nos interesaría conocer eso. Sí, sí entiendo hacia dónde va tu pregunta y totalmente de acuerdo. O sea, todo empieza como un acto un poco egoísta de ayudarme a mí misma para lograr este reto y luego voy descubriendo tanto que hace efecto en mí positivo, o sea, tanto que me da tanta felicidad. No sé cómo explicarlo realmente en palabras, pero dejar de pensar en el facilismo y en comprar me permite darle ese espacio en mi cerebro a otras cosas que me hacen muchísimo más feliz. Entonces, esta felicidad que yo encuentro en el reto, en los resultados del reto, en lograr mi meta de ahorro, en lograr mis metas, dije, o sea, sería realmente, ahí sí, egoísta de mi parte, no compartirlo con los demás, ¿no? O sea, no permitirle al resto aprender a través de mi experiencia. Y básicamente eso es lo que trato de hacer en mi blog siempre. Nunca me lanzo, digamos, a hablar de cosas que yo no he experimentado antes. Entonces siempre trato de que este sea como el hilo conductor de lo que hago porque es lo que hizo que empiece, ¿no? Como todo eso que yo aprendo que realmente genera un efecto positivo en mí, quiero que ese efecto se vea multiplicado y si yo lo cuento, al menos a una persona le va a impactar positivamente. Y eso para mí es muy potente, ¿no? No hay nada más valioso que aquello que aprendes y que reconoces y sabes que te hace bien, poder compartirlo con los demás y saber que de repente a ellos también les puede hacer bien. Claro. Y eso yo creo que es una parte clave, ya hablando un poquito de contenidos. Esa es una parte clave, ¿no? Y eso lo hablábamos en el episodio 3 con Florencia, que fue una de nuestras invitadas. Esto podríamos traducirlo como el propósito, ¿no? Al final tu propósito es compartir
y ver que las otras personas también logren lo que tú has logrado. Y eso te permite a ti, hablando de tu experiencia, generar este contenido. Y al final yo creo que la experiencia y el día a día, las acciones que tomamos son esa fuente inagotable de contenido que uno debe generar, ¿no? La documentación, por así decirlo. De acuerdo. Yo tengo un cuadernito, por ejemplo, que tiene escrito en la carátula retadora.pe, no sé si te acuerdas, pero lo llevé el día que grabamos el podcast con Cristian. Sí, ahí apunto todo lo que voy descubriendo de noticias que leo, de libros que leo, de todo lo que leo respecto a finanzas personales o finanzas en general. De hecho, ahorita ya se está acabando, pero un poco es como estar en una investigación constante. Pero es bonito porque es una investigación de algo que hemos encontrado que nos apasiona mucho. Y también es importante registrar, como tú dices, esta investigación constante, ¿no? No quedarnos solamente con haber escuchado el podcast de no sé quién, leer el libro de no sé cuál. Es importante que nosotros, y acá sale naturalmente un consejo para las personas que quieren generar contenidos. Si hoy en día ustedes leen libros del tema que les apasiona, escuchan podcasts, ven videos, no dejen la información solo en su cabeza. Aterrícenla a un papel, aterrícenla a un documento en la computadora, en el celular, a un blog de notas en el celular. Y de la nada van a ver cómo generan contenido. Y van a ver un contenido súper potente que realmente dicen, oye, quiero compartir eso, ¿no? Es tiempo que yo he invertido, es trabajo. Tú lo sabes mejor que nadie. Es trabajo el tiempo que dedicamos a leer, a investigar fuentes, a escuchar videos, porque no solo lo hacemos como hobby, también lo hacemos para poder continuar dando valor a las personas que nos siguen. Sí, totalmente. Justo hemos tocado un tema también al cual de todas maneras vamos a regresar. Soy visionaria. Sí, justo mencioné. Sí. No, y eso me hace pensar que he armado mismo mis preguntas. Porque son justo dos temas que no les he preguntado porque yo sabía que te las tenía que hacer a ti, pero antes de eso, antes de llegar ahí, de correr hacia la parte de generación de contenidos per se, ya vimos que, es algo que mencionaste, ¿no? Que esto es un tema que a ti te apasiona, que ya yo veo desde que, creo que esta entrevista con Cristian, creo que fue donde nos conocimos, fue a fines del año pasado, si no me equivoco, o sí, inicios de este. Como enero, por ahí. Más o menos por ahí. Y sí he visto que tus contenidos han ido evolucionando a la par contigo, ¿no? Y eso está súper, súper bueno. Y sí te quería hacer algunas preguntas sobre el contenido que generas, ¿no? Para que las personas que aún no te conocen conozcan un poco de qué es lo que compartes y vean cómo es que lo compartes. Entonces, entrando a estos temas, estaría bueno si es que, en tu opinión, ¿cómo alguien podría empezar a ahorrar? ¿No? Que eso es lo principal. En tu caso fue poniéndote esta meta de que te querías ir a estudiar afuera, etcétera. No me adelanto más. Quisiera saber tú qué recomiendas o cómo crees que alguien debería empezar a ahorrar. Perfecto. Definitivamente el tema del ahorro es, como tú dices, lo que impactó en un inicio al contenido que hago y a mi experiencia personal, ¿no? Y luego ya se fue desencadenando en esta administración inteligente de tu dinero y pronto espero en inversión, ¿no? Entonces, hablando puntualmente del ahorro, lo bacán de las finanzas personales es que, como lo dice en su nombre, es personal. Y dependiendo de tu situación, siempre va a haber una solución que se adapta a tu estilo de vida. Entonces, siempre va a haber un nivel al cual tú te puedes adaptar. Por eso cuando hablo con algunas personas y me dicen, no, yo en verdad, ¿cómo voy a ahorrar? Con las justas puedo pagar mis gastos, ¿no? Y a veces hasta me sobregiro y yo le digo, pero es que ¿qué es para empezar para ti? Quizás estás tomando como referencia la situación de alguien más y ahí estás basando tu empezar a ahorrar. Entonces, punto número 0, no esperemos cumplir con lo que para otros es la acción de ahorrar o de invertir o de ya soy inteligente en mis finanzas o ya soy millonario, ¿no? Cada uno tiene un inicio distinto, un proceso distinto y, para decirlo más claro, un monto distinto que te lleva a cosas positivas. Entonces, tú puedes empezar con un sol al mes, pero esto te va a enseñar que tú tienes que guardar al mes un sol. Y ese sol eventualmente se va a convertir en, oye, tengo que guardar este sol, pero me sobró algo más, puedo guardar más, y ahora quiero guardar más, y ahora quiero guardar más. Entonces, poco a poco vas a ir
teniendo mejor este hábito, lo vas a ir desarrollando y vas a ir entendiéndolo mejor. Y cuando uno entiende lo que hace y entiende qué es lo que hay detrás y entiende cómo le va a afectar y la motivación, de pronto, desde dónde lo hacemos cambia. Ya no lo hacemos desde, pucha, necesito ahorrar porque ni modo, pues, o sea, a mí nadie me va a regalar nada, ¿no? Cambia esa actitud. Ya no es esa actitud, es, oye, voy a ahorrar porque qué bien se siente quedarme con algo de mi chamba y luego ver qué hacer para multiplicarlo, para comprarme mi casa, para etcétera, ¿no? O sea, para realmente cumplir esos anhelos que tengo. Entonces, el proceso, y acá, perdón para englobar lo que he dicho, son 2 puntos, ¿no? Uno, como mencionaba, no tratemos de seguir una estructura o un ejemplo de alguien más. Cada uno tiene una situación distinta. Lo importante es empezar como uno puede. Y lo segundo es construir este hábito, ¿no? Entonces, si así sea con 1 sol, con 10 soles, 20 soles o 1000 soles al mes, lo importante es construir el hábito. Y luego, ya después de estos 2, digamos, pasos 0 o 1, vienen un montón de tips que afectan más a nuestro día a día, ¿no? Afectan a los gastos que tenemos en alimentación, como lo conversábamos al inicio, afectan a gastos de servicios, como por ejemplo la peluquería, quién baña al perro, quién le corta el pelo al perro, y etcétera. 1000 cosas en las cuales tenemos concentrados hoy en día nuestros gastos, que si realmente necesitamos ahorrar, hay una solución utilizando, como hablábamos también al inicio, la creatividad. Sí, me parece súper interesante la manera en la que lo enfocas. Y sí, es verdad, ¿no? Las realidades son distintas. No es lo mismo, no sé, las situaciones son distintas, ¿no? No me gusta poner tantos ejemplos para comparativos, pero sí es primero, date cuenta cuál es tu realidad, cuáles son tus capacidades, pero dentro de eso genera el hábito, ¿no? Yo creo que el hábito es lo más importante, no solo para empezar a ahorrar, sino para, como ya hemos mencionado, generar cambios sustanciales en nuestras vidas, ¿no? Y esa pausa que mencionabas antes también creo que ayuda mucho a darnos cuenta que necesitamos cambiar malos hábitos por buenos hábitos que en verdad son los que sí queremos lograr, ¿no? No es algo que, o sea, no nos vamos a obligar a tomar acciones que no queremos, sino que son acciones que nos van a hacer bien, pero que de repente por la costumbre ya no las estamos haciendo. Entonces, eso es para empezar a ahorrar. Lo que nos contabas sobre cómo administrar nuestro dinero, etcétera, mencionaste un par de pasos que vienen después. Y yo quería preguntarte, ¿qué sigue después del ahorro? Porque claro, tú empiezas el blog dando tips para ahorrar, hablando desde tu experiencia. Entonces yo quería saber si Ara ya... yo he visto que sí ha ido evolucionando el contenido y ver si... ¿qué propone después de haber superado el paso del ahorro? Bueno, lo que yo propongo es investigar, educarnos más, ¿no? No hay nada más rico que lo que descubrimos una vez que ya... Es como, ya saltaste un hueco, ya evitaste una caída, ya sobreviviste o lograste hacer ese salto que querías hacer. Y siempre te tienes que preguntar a ti mismo, ¿y ahora qué más? ¿No? O sea, ya nos demostramos a nosotros mismos que pudimos lograr algo que mucha gente pensaba que no podíamos, porque mucha gente, y yo lo he visto así en mi cara, que le dicen a alguien, oye, tú no vas a poder ahorrar nunca, olvídate, tú eres un gastador, tú no sabes ahorrar, etcétera. Y yo cuando veo eso digo, pucha, me da pena porque he estado ahí, ¿entiendes? Entonces ahora que ya demostramos que podemos ahorrar, que hemos encontrado la manera de hacerlo, sigamos teniendo curiosidad. Y acá, por ejemplo, esa es una palabra que también le encanta a Cristian, ¿no? La curiosidad. O sea, la curiosidad debe ser constante. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo gastar esto de manera más eficiente? ¿Cómo puedo transportarme de manera más eficiente? Y ahora, ¿cómo puedo llevar a mi dinero al siguiente nivel? ¿Qué hago con eso que estoy guardando? Ok, tengo un sueño, quiero, no sé, comprarme un carro, una casa, no sé qué, o sea, todo lo que querramos para lo que ahorramos. Pero ¿y qué más? ¿Qué más hago con esto que estoy guardando, que al final también es como un seguro?
que es fruto de mi esfuerzo, ¿no? Entonces, clave ahí, Diego, es la curiosidad y preguntarnos qué más puedo hacer. Y esa curiosidad al final puede llevarnos a muchas cosas, y en tu caso te llevó a no solo ahorrar, sino a compartir, y del compartir a generar contenido, y generar contenido te está llevando a formar parte de esta comunidad de finanzas que cada vez, y en verdad de repente yo no soy un experto en finanzas, pero sí estoy bastante metido en esto, en invertir joven, y bueno, estoy teniendo conocidos y bueno, amigos, por así decirlo, si es que ya tenemos la confianza, Claro que sí. dentro de este mundo, ¿no? Que es un mundo muy interesante, y no solo interesante, sino necesario, porque es mucha la falta de educación financiera que hay en el país, y sobre eso quería conversar. ¿Cuál es tu perspectiva de la educación en finanzas personales, más que nada, ¿no? Dentro del país? ¿Cómo lo ves tú como generadora de contenidos? Me encanta que hayas tomado este tema porque en las últimas charlas que he dado es un punto en el que he sido muy incisiva. Hay que ser conscientes de que las finanzas personales son responsabilidad nuestra. Hoy en día no existe una universidad o un colegio que te enseñe finanzas personales dentro de su currícula. Hace poco, bueno, mi enamorado está llevando una maestría y me invitó a una clase en la cual hicieron una clase como adicional de finanzas personales, y realmente para mí fue increíble que alguien lo haga, pero eso fue porque el profesor, que es un economista muy conocido llamado Jorge Carrillo, tuvo esta iniciativa de entender que sus alumnos también tienen que aprender a manejar sus finanzas, ¿no? Pero lo hacen como algo extra, algo que le tiene que nacer al profesor. No está dentro de una currícula, no está dentro de... O sea, por ejemplo, a mí me parecería básico, que en la universidad, en el ciclo más o menos 3, 4, 5, antes de que las personas empiecen a practicar, a trabajar, se les enseñe finanzas personales, porque salen al mundo de las boletas de pago, de los sueldos, de cómo te pagan, qué impuestos hay, qué tienes que pagar eventualmente con esto, cuánto de tus gastos se va en el transporte, y a ver, calcula si realmente el sueldo que te van a pagar va a ser bueno para ti, porque de repente se te va todo en el transporte de tu trabajo, ¿me entiendes? O sea, todas estas lógicas y estas herramientas que te van a ayudar a gestionar mejor lo que ganas, no nos las dan. Nos preparan muy bien para hacer nuestro trabajo, pero no nos preparan para que realmente esto nos ayude en la vida. Entonces, es responsabilidad nuestra educarnos al respecto. Y yo te soy honesta, yo considero que soy una persona que empezó tarde. Si yo hubiera empezado a cuidar las finanzas como lo hago ahora, cuando empecé a generar mis primeros ingresos, quizás mi situación ahorita sería distinta, porque ya estaría en un proceso de multiplicación, de inversión, quizás acercándome a la libertad financiera, cosa que recién voy a empezar. Entonces es un proceso, y mientras antes lo inicies, mejor para tu vida, ¿no? Por ejemplo, mi hermano menor tiene 16 años, es un ahorrador desde que nació, y yo me siento orgullosísima porque ni siquiera le tuve que decir que lo haga. O sea, para él era normal sus propinas y sus regalos de Navidad, etcétera, guardarlos, y ahora tiene una cuenta a plazo fijo. Olvídate, está súper bien encaminado, ¿me entiendes? Entonces me da mucho gusto ver que eso suceda, y puede seguir sucediendo a muchas personas con un poquito de información y con un poquito de curiosidad. Sí, de todas maneras, ¿no? Yo también, no es que sea el gran inversionista ni nada, pero sí me di cuenta que en la universidad nos enseñan mucho sobre cómo, la típica, ¿no? Y que vemos y que felizmente ya muchos se dan cuenta, ¿no? De, como bien dijiste, cómo trabajar bien, pero no nos enseñan a cómo manejar nuestro dinero. Incluso cuando uno es emprendedor, acá los dos tenemos cada uno sus emprendimientos, y no te enseñan ni siquiera lo básico de cómo empezar a emprender, ¿no? Siempre es desde la visión de empresa grande, como para que ya vayas a la empresa grande. Y un emprendimiento al final, cuando estás desde la unidad básica, es una administración de finanzas como la propia. O sea, tienes que saber en qué estás gastando, en qué vas a invertir, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica para las personas, y yo creo que poco a poco, felizmente, están saliendo más generadores de contenidos como tú, como Cristian, como Inversión Simple con Diego Poblet, etcétera, que tienen
contenido muy útil, ¿no? Porque siempre era un tema bien tabú de las finanzas, de las inversiones. Solo teníamos referentes de repente de Estados Unidos o de otras partes del mundo, pero no tan latinoamericanos y mucho menos peruanos. Y yo creo que estar aportando desde donde está aportando cada uno, tú desde el blog, yo ayudando ahí en Invertir Joven, en todo lo que se pueda, estamos generando valor y generando cambios, ¿no? Exacto. En las personas, que al final en eso se traduce el valor. Y tal cual lo que has dicho, a veces me da mis segundos de inspiración así, y que te cuente Cristian, le escribo un WhatsApp así como que súper soñador. y una vez no me voy a olvidar que le dije: Cristian, toda la bibliografía que leo son norteamericanos y están basados en ejemplos de la economía de su país, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad más increíble tenemos nosotros de poder iniciar o incrementar la bibliografía de finanzas personales para el caso de Latinoamérica o para el caso del Perú, ¿no? Entonces acá hay no es un nicho, en realidad hay una necesidad latente que hay que cubrir, y es muy importante que sigamos trabajando para poder cubrirla, ¿no? Y poder llegar a más personas, poder llegar a traducir la información al quechua, que hay muchos todavía quechohablantes en nuestro país, y que ellos tengan acceso a esta información. Por ejemplo, hace unos meses una amiga me comentó la oportunidad de viajar con ella a la selva para llevar a cabo unas capacitaciones, y en lo que más pensaba yo era: qué lindo sería poder explicarles cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funcionan los préstamos. ¿Sabes cuántas personas tienen problemas porque se metieron a estos recursos financieros sin entenderlos? Hay mucho por ayudar, de verdad, y eso es lo que vuelve este tema tan apasionante. Tal cual, y con eso de la necesidad, quiero hacer el pase al tema de los contenidos, ¿no? Uno genera contenidos justamente porque encuentra esa necesidad, así como cuando de repente uno desarrolla un negocio porque encuentra una necesidad. En el caso de los contenidos es igual. En el caso de los contenidos uno tiene que encontrar esa necesidad, conocer a esa audiencia, saber qué puntos de dolor está teniendo la audiencia para poder ayudarla, para poder motivarla y que salga de esa zona de desconfort que no le gusta, pero que de repente por no tener los recursos o el acceso a la información, uno se la pone de repente más en fácil y empieza a despertar esa curiosidad. Entrando ya a temas de cómo genera Ara Retadora sus contenidos. Y creo que esta pregunta es la persona a la que le puedo hacer la pregunta por todo lo que hemos visto. ¿Cómo puede uno encontrar el equilibrio entre el trabajo, el blog, las redes y la vida personal? ¿Cómo se organiza Ara Retadora en este aspecto? Y creo que lo hace muy bien, pero quiero que nos cuente. Por momentos creo que ni yo lo entiendo, no, mentira. Definitivamente esa pregunta que me has hecho es clave para mí. Ahora, también hay mucha oportunidad de mejora y ahora te voy a explicar, pero como les comenté en algún momento, la clave para mí es organizarnos y realmente darle la importancia de vida a las cosas. Por ejemplo, si alguien me pide un espacio de mi tiempo, antes de decir que sí, yo reviso una agenda, llevo una agenda, confirmo si voy a tener un espacio, confirmo que no es un día en el cual podría pasar algo que va a hacer que yo le falle a esta persona. Trato de comprometerme cuando realmente puedo hacerlo, ¿no? Ahora, en mi caso, por ejemplo, hay una oportunidad de mejora que yo soy una persona que por ahora no sabe decir que no. Pero sé que poco a poco voy a ir desarrollando ese skill. Por el momento creo que me estoy manejando bien, pero un poco para que me entiendan los oyentes. Yo soy una persona que trabaja en un supermercado. Tengo un horario regular, digamos, de 8 horas a la semana, que realmente son mucho más que 8 horas a la semana. También tengo un emprendimiento, como comentó Diego, que es Fashion Hunter, que implica de mi concentración en mis horarios libres, ¿no? Para ver temas estratégicos, para poder atender pedidos, para hacer de todo lo que necesita ser un emprendedor, porque se tiene que involucrar en absolutamente cada espacio del negocio, ¿no? También tengo esta sociedad que es Somos Conciencia y parte de mi rol es organizar el cronograma. Un poco lo que tú haces, Diego, con Invertir Joven, yo lo hago con Somos Conciencia. Creo que eso no sabía. Ah, buenísimo. Ahí tenemos un punto en común. Sí, es bastante chamba. Es bastante chamba generar recordatorios para que las personas también
se organicen y den parte de su tiempo para poder cumplir un cronograma, ¿no? Es acordarnos de que si yo estoy pidiendo un compromiso, yo también cumplir mis compromisos. Por otro lado, bueno, escribo para Invertir Joven y Vitamina M. Para el caso de Vitamina M, 2 artículos al mes. Para Invertir Joven, 1 artículo al mes. O sea, tengo varias responsabilidades. ¿Y qué hace que uno pueda lograr cumplir con estas responsabilidades? Uno, como decía, darle la importancia de vida. Si tú te comprometes, realmente comprométete bien. Comprométete para hacer las cosas de la manera correcta. Maneja una agenda, vital manejar una agenda. Es más, si te vas a agendar más de lo necesario, agéndate más de lo necesario. Agéndate hasta cuando no es reunión con alguien más, cuando es algo contigo mismo, ¿no? Agenda esos espacios también de darte tiempo a ti mismo, agendar un horario en el cual siempre, 3 veces a la semana harás deporte, agendar un espacio en el cual meditarás, pero es importante que la agenda sea parte de tu organización. Anotar todo a mí me ayuda. Tengo la memoria un poco frágil, así que no dejo nada a responsabilidad de mi memoria. Tengo una agenda física y la agenda de mi celular, y a veces hasta en ambas partes anoto lo mismo 2 veces. Entonces sí, es mucho de organizarse, de ser honesto, ¿no? De ser muy honesto. Por ejemplo, ayer en la noche o antes de ayer estuve hablando con un chico que me estaba pidiendo también hacer un podcast y le dije, mira, te soy honesta, necesito que se haga en 3 semanas porque, digamos, viendo mi agenda más o menos, creo que esos días que me quedan libres algo podría pasar. Entonces, bueno, ser honestos con uno mismo y ser honestos con las personas que nos piden nuestro tiempo, con las responsabilidades que tenemos, y en base a eso organizar nuestra agenda. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, como mencioné, no descuidarnos a nosotros mismos. Cuando yo entro en este ciclo y bueno, yo te comento, yo tengo una coach que se llama Melissa Berger, que me ha ayudado muchísimo en esta parte. Cuando yo entro en un proceso automático de simplemente cumplir con todas las responsabilidades que me atribuyo a mí misma, no lo disfruto para nada, no me hace feliz. Pero si aprendo a, aparte de estas responsabilidades, darme un espacio a mí, una vez al día al menos, realmente la perspectiva cambia por completo, porque lo único que no debemos descuidar, y por favor se los digo a todos incisivamente porque mucha gente se descuida, no podemos descuidar nuestra salud y a nosotros mismos, nuestras emociones. Entonces, no dejen, por más ocupados que estén, no dejen de hacer esos 15 minutos del deporte que les encanta. No dejen de hacer yoga si les gusta, no dejen de meditar si practican la meditación. No dejen de que de repente les gusta la ducha caliente y tomarse una vez a la semana 5 minutitos extra en la ducha, o una vez a la semana quedarse en la cama 10 minutos extra porque les provocó. Esas cosas son como estos boosts de energía que necesitamos para cumplir con agendas extensas. Genial, sí, ¿no? Y por lo que nos cuentas y claro, todas las cosas que dijimos al inicio que haces, en verdad, me imagino que tu agenda está súper llena, porque el trabajo en sí nomás ya ocupa gran parte de nuestras agendas. Entonces hay que saber bien cómo organizar, y como yo sé que tú eres consecuente con eso que dices, ¿no? De la agenda, que manejas tus tiempos, y lo más importante, creo yo, es mantener siempre vigente la parte personal, ¿no? Ya sea salud, ya sea emociones, como todo lo que comentas. Pero eso es muy importante porque si no caemos en una rutina o caemos en algo que se vuelve una obligación. Y cuando hablamos de contenidos, el principal motor siempre es o debería ser el propósito. Y si no estamos contentos con lo que hacemos, no vamos a estar motivados a cumplir nuestro propósito. Hay que estar bien organizados. Ahora quisiera pasar a una de las preguntas que te dije que te estabas adelantando, pero ahora, como ya pasó un tiempito, creo que ya es buen momento para hacerla. Ahora, como te dije, tus contenidos han ido evolucionando contigo. Pero esto no es, gratis. Yo sé, y me consta también, porque lo compartes mucho también en tus redes, que eres una persona que se capacita bastante, y eso está muy bueno, y creo que ese elemento es importante en el proceso de creación de contenidos, ¿no? Porque a medida que uno se capacita, vive nuevas experiencias, conoce más y tiene más que compartir. Entonces yo quería saber si es que tú tienes dentro de
no solo de tu cronograma, sino dentro de tus metas, dentro de tu accionar, un proceso de capacitación constante establecido, o cómo decides qué curso llevar, o cómo decides en qué te debes especializar? Totalmente de acuerdo contigo y de hecho acá también entra la parte de los facilismos, ¿no? Creo que hay muchas personas que al toque encuentran una necesidad o algo que tienen que hacer y buscan, ay, ¿a quién puedo contratar para hacer esto? Cuando realmente podemos un poco hacer una pausa y hay ciertas situaciones en las cuales sí podemos aprender a hacerlas nosotros. Entonces acá la capacitación se vuelve vital constantemente. Bueno, yo ahí el primer comentario que haría es, yo consumo el contenido y veo el trabajo y trato de estar muy atenta a lo que personas que considero que son mejores que yo hacen. Y en base a eso constantemente me estoy poniendo una nueva meta, un nuevo límite, ¿no? Entonces, la idea es cómo voy pasando esa valla y cómo voy mejorándome a mí misma, ¿no? Para poder lograr eso. Entonces, por ejemplo, en el tema de contenidos, yo veo a otros videobloggers o personas que tienen blogs en Instagram y digo, oye, qué bacán, cómo se entiende en la gráfica el tema del que están hablando, a mí me falta algo así. Voy a YouTube, digo, qué bien explica este tema en sus videos, quisiera yo lograr hacer algo así. A raíz de que ves estos buenos ejemplos, vas identificando en ti mismo ciertas cosas que puedes desarrollar, que debes aprender, ¿no? Entonces a partir de ahí te vas capacitando. Y no solo te capacitas, o sea, no solo es, a ver, dentro de la capacitación tenemos preguntar, o sea, acudir a estas personas que son las buenas prácticas y perder el miedo y decirles, hola, en verdad, me encantan tus fotos, quiero saber en qué sistema o en qué programa las editas, por favor. Y yo creo que la mayoría de personas te va a contar qué es lo que hace. O ir a donde el youtuber y preguntarle, oye, qué bien haces tus videos, más o menos qué tiempo de duración usas. Preguntar no está mal. Tenemos que dejar este feeling de que competimos, ¿no? O sea, el feeling tiene que ser más, oye, hacemos que esto crezca, nos ayudamos entre nosotros. Eso es lo bonito de Invertir Joven, por ejemplo. Como que todos nos apoyamos y nos motivamos y somos distintos y eso lo valoramos. Y eso creo que ese feeling tiene que crecer. Entonces una parte muy importante del aprendizaje y de la capacitación es perder ese miedo a preguntar y a querer tomar las buenas prácticas de alguien más. Luego está la parte de la capacitación que ya es un poco más profesional, que yo creo que nace a partir de que podemos identificar oportunidades que estamos perdiendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso empezó a salir la oportunidad de dar asesorías y yo dije, ya, bacán, pero me siento capacitada hasta cierto punto. Porque si doy asesorías, por ejemplo, para emprendimientos o negocios, quisiera reforzar estos temas en los cuales no me siento todavía tan capa. Y lo mismo para mi trabajo. En mi trabajo, ¿qué me gustaría reforzar? ¿En qué aspectos me gustaría sentirme más cómoda? ¿Por qué? Porque esta comodidad de lo que haces en el día a día también hace que tu trabajo se vuelva más disfrutable. Yo realmente me gusta trabajar. Quiero disfrutar todo lo que hago. Entonces es importante capacitarme para poder tener mayor control sobre las cosas que voy haciendo. Entonces a partir de ahí dices, ya, ok, ¿qué? Voy a buscar un curso o voy a hacer otro tipo de proceso educativo. Esta es una opinión muy, muy, muy personal. Por favor, no lo tomen como tip número 1 para ahorrar. Esta es una opinión así 100% mía. Yo en mi caso no tengo el interés, por ejemplo, de estudiar una maestría. No tengo el interés de estudiar algo que me tome 2 años o 1 año. Siento que hoy en día todo cambia constantemente y lo que yo necesito es una capacitación constante que se adapte a los tiempos en los cuales todo cambia, ¿no? Entonces, me encantan los cursos online, me encanta viajar a estudiar. En el 2018, con los ahorros del año sin compras, me fui a Londres a estudiar 2 cursos y realmente es una experiencia que a veces soñando me vuelvo a acordar y solo quiero estar ahí. Entonces, estos 2 puntos, ¿no? Lo que te comentaba, Diego. Uno, veamos a nuestros pares, a las personas que admiramos
miremos hacia adentro y veamos qué podemos mejorar de lo nuestro para poder cumplir con ese estándar que ya nuestros pares están dándole a los demás, en el trabajo, en el contenido, en el emprendimiento. Y dos, también saber identificar cuando ya no estamos dentro de una área de confort a nivel de nuestros conocimientos para reforzarlos y capacitarnos. Buenísimo, buenísimo. Me parece que ahí has generado mucho valor que no es de ahorros, pero que sí va a ayudar a muchísimas personas. Y como mencionas, es muy común ese miedo a querer preguntar, y no solo por un tema de competencia, sino también por un tema de que nos da miedo quedar mal, o que nos da miedo quedar como el que no sabe, como que es muy, muy, muy pequeño todavía, y ahí es donde interviene el tema de la humildad, ¿no? Que ahí también podríamos pasar un montón de tiempo hablando. Y otro temita que mencionaste que me pareció muy, muy interesante y me sentí muy identificado, fue cuando mencionaste que ahora ya te estaban llamando, consultando para asesorías, y que eso fue un driver para que tú empieces a capacitarte aún más. Y mira, te cuento algo muy, muy parecido me pasó, y me está pasando inclusive, en cuanto al podcasting, ¿no? Yo cuando lo empecé, de lejos no era un experto, ni mucho menos, y con ese hambre de querer no solo yo saber porque quiero que Diego sea el mejor podcaster del mundo, que no lo soy, pero sé que puedo serlo también, pero más que un deseo personal, era un deseo, oye, si yo voy a producir podcast para otras personas, les voy a solucionar esa brecha de su estrategia de contenidos, tengo que ser el mejor para poder ayudarlos. O sea, más allá de que yo quiera ser reconocido por ser el mejor, lo que me interesa es dar en mi caso para el emprendimiento, en tu caso para ese servicio que vas a dar el mejor servicio posible. Y eso es lo que a uno lo lleva a seguir capacitándose. Obviamente creo que a nadie en la universidad le enseñan podcasting, creo que hay cursos puntuales, pero no es algo que alguien diga vamos a estudiar esto, o tampoco nadie te enseña cursos de ahorro, mucho menos, que no estaría mal. No estaría mal. Estaría muy bueno, pero es cuestión de tener ese hambre de querer seguir aprendiendo, ¿no? Y lo mencionas muy bien y lo has explicado súper, súper bien. Tú lo has dicho, ponerte al servicio de los demás hace a veces que te exijas más a ti mismo, porque tienes una responsabilidad con el resto. Entonces ese también es un driver muy potente, y me encanta que lo hayas dicho, para capacitarnos, ¿no? Esas ganas de, si voy a darle algo a alguien, quiero que sea el mayor valor posible y lo mejor posible para esa persona. Entonces eso es algo bonito de cuando algo que estás aprendiendo te permite ayudar al resto o ponerte al servicio de los demás. Ahora sí, ya para ir cerrando la entrevista, que ha estado súper buena, y esto también lo mencionaste al inicio, que también te dije que nos estábamos adelantando. Quería saber qué oportunidades consideras que te ha dado crear este tipo de contenidos, o la principal oportunidad que te ha abierto o te ha dado este mundo. ¿Cuál consideras que es? Wow, muchísimas. Es infinito porque afecta a muchas partes de mi vida. Pero mira, te voy a resaltar la que últimamente me he descubierto más, que es que esto me ha ayudado a darme cuenta de lo que valgo. Y es algo súper, si lo quieres decir así, feeling. Yo era una persona siempre que hacía muchas cosas y que era muy proactiva y siempre quería estar haciendo nuevas cosas y siempre agenda llena, desde el colegio. O sea, siempre he sido así, es mi modus operandi, digamos. Pero nunca, y es algo que descubrí hace poco, nunca creí que yo estaba haciendo algo bueno. Nunca me consideré una persona que estaba haciendo bien el trabajo. Nunca me valoré por ser una persona que logra hacer muchas cosas en poco tiempo, que logra organizarse. Nunca creí que yo realmente tenía valor. Y a raíz del blog y de ver que los comentarios de las personas que valoran lo que yo comparto, o valoran cómo les expliqué algo porque fui transparente y expliqué de una manera que realmente pudieron entenderlo, o valoran porque me tomé el tiempo de responder sus mensajes por DM. La experiencia con mi coach, en la cual ella misma me hacía darme cuenta de qué era lo que estaba haciendo bien y cuánto valía yo. Esta reconciliación con uno mismo, creo que ahorita yo te podría rescatar, Diego, que es lo que más valoro de lo que me ha dado empezar el Retadora, ¿no? O sea, este crecimiento personal es increíble y
para que las personas que nos están escuchando se den cuenta que no es simplemente investigo, armo un post, tomo una foto, la edito y posteo. O sea, se están metiendo en algo que puede realmente impactar sus vidas de una manera muy bonita, muy potente, y que solo está en nosotros cuánto lo queremos aprovechar. Literal, sí. Eso es, me gusta que hayas mencionado esa oportunidad. De repente otras personas, que no está mal, podrían decir, no sé, me ha permitido generar más networking, generar otras cosas, pero que lo lleves a un plano personal creo que es bastante potente y le va a abrir la mentalidad a muchas personas, ¿no? Como que darse cuenta que el hecho de que ayudar a los demás te hace valorarte a ti mismo, ¿no? Y ahí hablamos del ganar-ganar y todo esto que ya conocemos. Bueno, ahora yo todos los episodios, ya para cierre, hago un pequeño reto a mis invitados y les digo que en 3 palabras me den 3 claves sobre la generación de contenidos. ¿Cuáles consideras tú que son las 3 claves para generar contenidos? En sí, en 3 palabras. A ver, transparencia, 1. 2, mucha coherencia con lo que está pasando, coherencia con lo que es uno mismo. O sea, no voy a estar hablando de ahorro, pues, y ahorita irme a gastarme todo el sueldo, ¿me entiendes? O sea, mucha coherencia Claro, con claro. nosotros y con lo que en el momento necesitan las personas. Y también el punto número 3 sería ser muy empático, la empatía. La empatía es muy importante para generar contenidos. Nosotros ya sabemos lo que vamos a comunicar, ya lo aprendimos. No estamos trabajando para nosotros mismos, estamos sirviéndole al resto lo que nosotros ya aprendimos. Entonces hay que ser empáticos con los colores que les gusta ver al resto, con las frases que les gusta ver, con dónde les gusta leer, cuántas palabras pueden leer, ¿me entiendes? O sea, todo eso que obviamente si lo movemos a otro lenguaje, hablamos de teóricamente las claves para que tu contenido funcione, yo lo resumiría en empatía. Claro, y están muy buenas, transparencia, coherencia y empatía. Y sí, todo esto es llevable a un modo técnico, pero lo has dicho bastante simple y y esa es la idea de este reto, ¿no? Ser lo más consistente posible para que las personas se lleven estas 3 claves. Diego, me gustaría agregar algo, si me permites. Sí, claro. Sí, antes justo te iba a dar ese pase, ¿no? Que antes de cerrar, ¿qué te gustaría decir? Me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando que yo soy una persona común y silvestre. O sea, yo no sabía editar fotos, yo estaba aprendiendo cómo redactar los captions, yo solo uso Instagram porque no tengo mucho tiempo para poder nutrir una página web, no soy la mejor amiga de YouTube. Y poco a poco he ido aprendiendo y he ido encontrando a las personas que se conectan con esa manera de ser que yo tengo. Y yo también era una persona gastadora y que sacaba y que jalaba en matemática, y ahora soy una persona que lleva muy bien sus finanzas y que está orgullosa de sí misma por el camino que está empezando a tomar. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que no somos ningunos eruditos, ningunos, no sé, ultra homo sapiens, ¿me entiendes? Yo creo que cualquiera puede hacer esto si se lo propone, cualquiera puede mejorar sus finanzas personales, cualquiera puede generar contenido de interés, cualquiera puede vivir de su pasión. Entonces este es el mensaje que quería dejar. No, está muy bueno y está potente porque es la verdad. O sea, ninguno nace sabiendo, y esa es una frase que nos dicen todos, pero es la verdad. Y 2, uno nunca termina de ser un experto, ¿no? Y a lo más, como nos dijo Sebastián Cuenca en el episodio 2, él no se considera un experto en redes sociales, sino un especialista. Y un especialista es que poco a poco se va capacitando constantemente. Y eso es un tema que también hemos hablado ahorita. Entonces, muchísimas gracias, Ara, por acompañarnos en este episodio. Y ha estado muy, muy bueno. Considero que hay muchas pepitas de valor a lo largo del episodio. Y esperemos que en una próxima oportunidad, de todas maneras, tú y yo seguimos trabajando en Invertir Joven, seguimos viendo la oportunidad de expandir la educación financiera, pero por estos lares nos quedamos por aquí por el momento. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy día. Gracias a ti, Diego, y a todas las personas que nos escuchan. No se olviden que a Ara la encuentran en Instagram como ara.retadora.pe. Y no se olviden de su emprendimiento Fashion Hunter, que está muy, muy interesante y muy bueno. Gracias. Nos vemos, bueno, no nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio lleno de valor. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao. Este es un podcast producido por Explora.